Muy buenas Padawans de la galaxia, yo soy Icarus y esto es... Hello there. Tal y como os prometí, si el vídeo de The Sun llegaba a 50 likes, os traería uno de los personajes más raros y poderosos del universo de Star Wars, y aquí está, se trata de Waru. También deciros que estamos jugando a juegos de Star Wars contestando preguntas de suscriptores y más en Twitch, cuyo enlace os dejo en la descripción del vídeo. Únete a la Orden Jedi. Ahora sí, vamos con el holocrón. Waru vivía en una dimensión alternativa, un universo paralelo a la galaxia donde transcurre Star Wars. Aunque se sabe poco de esta dimensión, el maestro Jedi Luke Skywalker planteó la hipótesis de que el hogar original de Waru se adhirió a las leyes de lo que él llamó la antifuerza, el polo opuesto a la fuerza. Asimismo, la propia historia de Waru era en gran parte un misterio para los observadores e historiadores de la Nueva República. En un periodo de tiempo desconocido antes del 14 después de la batalla de Yavin, Waru fue transportado desde su mundo natal y dimensiones desconocidos a través de los actos de la estrella moribunda Kersai, debido a un raro proceso en el que la estrella cristalizó. Esto causó una perturbación lo suficientemente grande en la fuerza como para teletransportar a un ser, Waru, en este caso, entre universos paralelos. El viaje de Waru también fue posible gracias a los sacrificios realizados y la investigación científica realizada por el procurador de justicia Hedrir, entrenado por Darth Vader como aprendiz. Después del viaje, Waru de alguna manera terminó en la estación Kersai, que estaba muy cerca de la estrella de cristal. Waru se reunió con Lord Hedrir después de su llegada a Kersai. Los dos hicieron un trato. Waru revelaría y enseñaría todo lo que contenía la fuerza, otorgando así el dominio completo de la fuerza a Hedrir. A cambio, Waru solo deseaba una forma de escapar de regreso a su propia dimensión, lo que esperaba lograr consumiendo un ser con gran cantidad de sensibilidad a la fuerza. Hedrir creía que era posible que el ser transdimensional revelara la plenitud de la fuerza mientras realizaba cada acto hacia ese objetivo. Para adquirir energía dentro del universo alienígena en el que se había encontrado, Waru tuvo que aniquilar la fuerza que encontró dentro del universo con la antifuerza de su propio universo. Para alimentar la necesidad de Waru de ingerir seres para sus energías, Hedrid cosecharía niños de sus hogares y los criaría con dos propósitos diferentes. Aquellos capaces de usar la fuerza comprenderían el Imperio Renacido, que fue creado para restaurar el Imperio Galáctico a su estado anterior en la galaxia, y aquellos que no pudieran tocar la fuerza serían sacrificios a Waru, o vendidos como esclavos para financiar las acciones de Hedrir. Para preparar completamente a los jóvenes que planeaban entrar en los caminos de la fuerza, los llevaría a Waru para una ceremonia de purificación, en la que el nuevo recluta sería ofrecido a Waru. Si el ritual de purificación fallaba, el joven guerrero moriría, otorgándole a Waru la fuerza vital para seguir viviendo. Aquellos sin habilidades de la fuerza serían alimentados a Waru para sostenerlo, hasta que Hedrid pudiera encontrar uno lo suficientemente dotado en la fuerza que pudiera sacrificar. Waru aceptó este acuerdo entre los dos y permaneció en la estación Kersai mientras Hedrid realizaba su búsqueda. Mientras estaba estacionado en la estación Kersai, Waru curó con éxito a una criatura desconocida de una enfermedad desconocida y la noticia de sus habilidades curativas se extendió rápidamente. Poco después se formó un culto en torno a Waru y sus poderes con su propia jerarquía interna. Los extraterrestres inundaron el altar de Waru, ubicado en el templo de Waru, donde permanecería durante horas, incluso días, con sus enfermos y aquellos con dolor, con la esperanza de que Waru seleccionara sus respectivos grupos. Waru elegiría un grupo, lo que significaba una llamada al escenario en el que Waru realizaría la ceremonia de curación para sanarlo. Sin embargo, el poder de Waru solo podía llegar hasta cierto punto, hasta agotar su propia fuerza vital. Para mantener su vitalidad tendría que matar y consumir la fuerza vital de un ser que busca todo lo contrario. Waru pudo hacer pasar esto como un accidente o echarle la culpa al individuo que había intentado curar, alegando que estaba demasiado débil o que había ido demasiado lejos para que él pudiera encontrar una cura. Las familias de las víctimas siempre aceptaron esto cuando sucedió y lloraron abiertamente en el lugar. Waru la mayoría de las veces se unía al proceso de duelo. Alrededor del 14 después de la batalla de Yavin, el maestro Jedi Skywalker estaba buscando nuevos estudiantes para entrenar en su academia. Habiéndose enterado de una posible presencia Jedi a bordo de la estación Kersai, viajó junto con Han Solo y 3PO a la estación de investigación. Esta investigación fue iniciada por Shaverri en forma de un rumor entregado en varios mensajes crípticos a Solo, una forma sutil de conseguir la ayuda de Skywalker para descubrir los misterios de Waru. Anteriormente, Solo y Shaverri habían trabajado contra el Imperio a través de subterfugios para engañar a los gobernadores y oficiales imperiales para sacarles sus créditos, así como trabajar juntos en la defensa de Nar Shaddaa. Como también habían estado involucrados románticamente anteriormente, Shaverri temía acercarse a Solo con la solicitud sin ocultar su identidad hasta que Solo llegara. El Jedi, el general y el droide viajaron en grupo y se infiltraron como turistas y como tales se disfrazaron para protegerse del descubrimiento.
Una vez que los tres llegaron, aun sin saber a quién estaban buscando, Han Solo fue abordado por una seguidora de Waru. Invitó a Solo a la próxima reunión en el altar de Waru, sin embargo el general de la Nueva República se negó, haciendo pasar el culto como falso. Más tarde, sin embargo, una vez que se estableció contacto con Shaverri, se demostró que el destino era el culto de Waru. Cuando llegaron, Skywalker notó que todos los suplicantes compartían una característica: al menos uno de los miembros de cada grupo sufría algún tipo de enfermedad o dolencia. Waru continuó sus servicios, a uno de los cuales asistieron Skywalker, Solo, 3PO y Shaverri, y sanó a los que se acercaron. Waru preguntó la naturaleza de la visita, ya que ni Skywalker ni Solo estaban enfermos o heridos. Shaverri reveló que los dos recién llegados estaban allí para aprender los caminos de Waru y convertirse en sus seguidores. Después de las presentaciones iniciales, Waru preguntó acerca de C-3PO, cuya clase nunca había conocido antes de esta reunión, y Shaverri respondió llamando al droide de protocolo. Complacido, Waru permitió que los tres permanecieran con él mientras conversaba con Shaverri sobre varios textos complicados. Mientras tanto, en el planeta de Munto Kodru, Headred puso en marcha el secuestro de los gemelos Jacen y Jaina y su hermano más joven Anakin, como se había planeado, para sacrificarlos a Waru a cambio de la capacidad de dominar la fuerza en su totalidad. El plan se completó con éxito y el ex procurador de justicia los mantuvo a bordo de su nave mundial llamada Renacimiento hasta que pudieran llegar a la estación de Kersai. Tras enterarse del secuestro, la madre de los niños, Leia Organa Solo, se embarcó en una misión para rastrear y recuperar a los niños y enfrentar a quien se los llevó. A esta misión se unieron Chewbacca y R2-D2. Leia, Chewie y R2 consiguieron rescatar a Jaina y a Jacen, además de muchos otros niños secuestrados a bordo de una nave esclavista, pero Headred, Anakin y muchos de sus seguidores ya habían huido. El día después de que Skywalker y Solo presenciaran una ceremonia de curación, comenzó otra sesión de curación como de costumbre en el altar de Waru. Shaverri se unió a Waru cuando empezaron y eligió personas para curar. Sin embargo, su propia fuerza vital estaba menguando y necesitaba consumir a otro ser antes de morir él mismo. Descubriendo una subfamilia de Itorianos que estaban cuidando a un joven especialmente debilitado, Waru aprovechó la oportunidad para usar su efecto curativo y llamó a la familia al altar. La ceremonia comenzó normalmente y Waru encerró al joven Itoriano en la crisálida formada por su icor. La ceremonia tomó un camino diferente cuando Waru gritó de repente, lo que significaba un problema con el proceso de curación. Cuando se pronunció el grito, toda la audiencia cayó al suelo y se cubrió los ojos, a excepción de Solo, que había estado viendo cómo se desarrollaba el evento. En lugar de sus movimientos típicos con la intención de curar, Waru invirtió el proceso, contrayendo sus escamas en lugar de expandirlas, aplastando al frágil joven. Después de un suspiro que emana de Waru, la crisálida explotó, dejando al Itoriano muerto sobre el altar ante el ser. Waru amonestó a la familia de Itorianos por no ser lo suficientemente rápidos en presentar al joven, así como al joven enfermo por no ser lo suficientemente fuerte, y luego pidió que lo dejaran solo para descansar. Ninguno de los otros miembros de la audiencia, salvo Han Solo, pareció prestar atención a la reciente muerte. Solo, en cambio, estaba seguro de haber visto a Waru matar al joven a propósito. Cuando Headred llegó con Anakin, Solo se dirigió ante Waru. Waru, mientras tanto, continuaba con sus servicios en su altar. Han Solo se acercó al edificio poco después de que terminara el servicio, a tiempo para ver que Waru conversaba con Luke Skywalker, ya no disfrazado ni viajando de incógnito. Luke sintió que se estaba muriendo debido a los efectos de la estrella en cristalización. Waru se apidió del Jedi y se ofreció a intentar curarlo. Esta oferta, sin embargo, no era más que un intento de tomar la fuerza vital de Skywalker para reponer la suya e intentar regresar a su dimensión de origen. Han Solo interrumpió la conversación antes de que Skywalker pudiera comprometerse, en contra de los deseos de Waru, y arrastró a Skywalker hacia la salida. Headred abrió el camino a su grupo preparándose para ofrecer el niño Solo a Waru, quien continuó descansando en su puesto. Han Solo, al notar a Anakin entre su grupo, se separó de su camino hacia la salida y en su lugar se dirigió a interceptar a Tigris, que sostenía al niño. El grupo de Organa Solo, ahora dirigido por Rilao, también ingresó poco después y se encontró con Han Solo presa del pánico. La totalidad de ellos se trasladó a la ubicación de Headred, lo que eventualmente llevó a una confrontación. Si bien los grupos que lo seguían aún no los habían alcanzado, Headred llevó al niño a Waru, seguido por sus leales invitados. El ser extradimensional estaba muy complacido de que el ex procurador de justicia le hubiera traído tal regalo. Anakin Solo era el nieto de Darth Vader, a quien Waru consideraba un individuo poderoso. Waru elogió a Headred y permitió que comenzara la ceremonia. Una vez que el niño fue colocado en la parte superior de Waru, el ser extradimensional comenzó a absorber a Anakin. Fue detenido por Tigris, quien salió corriendo del escenario y devolvió a Anakin a sus padres, quien habían llegado al lugar poco después de que comenzara el servicio. Waru lanzó un grito de desesperación, enojado por la pérdida del sacrificio. En la confusión causada por las acciones de Tigris, Luke Skywalker se acercó a Waru. Inicialmente, Waru rechazó la venida de los Jedi, ya que Waru estaba cansado y no podía curar de las dolencias a Skywalker. Headred
cambió la opinión de Waru una vez que reveló que Skywalker era más poderoso, ya que era el hijo de Vader. Sorprendiendo a los aliados de Skywalker presentes, Skywalker estuvo de acuerdo y se ofreció a Waru. El ser extradimensional aceptó la ofrenda y consumió al maestro Jedi en su cuerpo. Leia Organa Solo, consternada por el aparente sacrificio suicida de su hermano, corrió y se zambulló dentro del ser esférico de Waru, que parecía más grande por dentro que por fuera. Una vez dentro de Waru, la ex princesa nadó a través del interior dorado hacia Skywalker. Waru intentó detener sus intentos enviando varias hojas afiladas muy parecidas a las de su exterior. Frustró sus esfuerzos y continuó acercándose a Skywalker. Han Solo también se unió a la refriega, saltando dentro de Waru también, mientras que una escaramuza entre los niños esclavizados y sus amos comenzó alrededor del exterior de Waru. Mientras los tres nadaban dentro de su cuerpo, el exterior de Waru continuó transformándose y pulsando. Skywalker continuó acercándose al remolino que contenía el cuerpo dorado de Waru. Han y Leia intentaron nadar hasta Skywalker y finalmente se alcanzaron mutuamente y luego alcanzaron a Skywalker. Juntos, Han, su esposa, intentaron alejar a Luke de la tentadora singularidad dentro de Waru, quien protestó e intentó calmar a los dos hermanos Skywalker para que se entregaran a él. Los gemelos finalmente cedieron a sus demandas y cayeron en el remolino que conducía a la oscuridad dentro de Waru, lo que obligó a Solo a seguirlos. Sin embargo, Leia pronto disminuyó la velocidad y se detuvo, recordando a sus hijos y escuchando sus llamadas desde fuera de Waru. Saliendo del estado de trance causado por las palabras de Waru, la ex princesa luchó contra su captor e intentó liberar a Skywalker también. Los lazos que Waru había creado sobre Skywalker eran demasiado poderosas, pero cuando Leia miró a Skywalker a los ojos, no reconoció al hombre en el que se había convertido. Después de algunas más súplicas, Luke también rompió con el comando de Waru y comenzó a abrirse camino fuera de las entrañas del ser. Consternado por la pérdida de su camino a casa, Waru gritó una vez más, lamentando que Headred le negara el camino de regreso a su dimensión al traer a varias personas lo suficientemente poderosas para realizar el viaje, pero perdiendo todas las oportunidades. Culpando a Headred personalmente, Waru se expandió rápidamente una última vez, envolviendo a un sorprendido Headred. En el momento en que Waru capturó a Headred, en sí mismo se creó un vacío en la fuerza en las inmediaciones, notado por aquellos sensibles a la fuerza en el área. También ocurrió en este momento la ruptura del continuo espacio-tiempo, permitiendo a Waru escapar de regreso a su propia dimensión. Eventualmente Waru se contrajo tanto que colapsó sobre sí mismo, implosionó y desapareció. Hubo informes contradictorios sobre su eventual desaparición. Cierto trabajo decía que murió allí y Headred con él, pero otro informe posterior afirma que Waru regresó a su dimensión de origen usando la propia afinidad de la fuerza de Headred. Waru era un ser en gran parte misterioso para todos los que lo encontraron, particularmente debido a las incógnitas que rodeaban su hogar y su especie. Sus acciones y motivos a menudo eran difíciles de entender debido a su naturaleza misteriosa. La mayoría, si no todas de estas acciones, se centraron en el deseo de volver a su propia dimensión. A los ojos de quienes lo adoraban como una deidad, Waru era conocido como un sanador benéfico y un ser omnisciente. Waru hablaba un dialecto extraño, eligió hablar solo de esta manera en ciertos momentos. Cuando Waru se dirigía a una multitud o recién llegados a su culto, en su lugar hablaba estándar básico galáctico. La apariencia de Waru se consideró muy extraña en la galaxia. De hecho, mientras intentaban hacer coincidir la especie de Waru con una lista de especies conocidas en la galaxia, 3PO declaró que Waru no coincidía con ningún grupo conocido y de hecho era único. Waru no poseía formas externas de expresión, ya que no tenía rostro, pero habló con una voz profunda y retumbante. Se creía que el ser contactaba a otros telepáticamente debido a su falta de boca u otros dispositivos para hablar. El interior de Waru era mucho más grande de lo que mostraba el exterior. Había suficiente espacio para 3 humanos adultos separados entre sí. El licor que se filtró al exterior fue el componente principal presente dentro de Waru. En sí mismo era intrigante debido a su naturaleza. Su consistencia estaba en algún lugar entre un sólido y un líquido y los humanos podían respirarlo, aunque con esfuerzo, como si fuera aire regular que contenía oxígeno. Flotando dentro de este icor había escamas afiladas que coincidían con las del exterior en tamaño y apariencia. Waru podría controlarlos para intentar herir o matar a los intrusos. En las profundidades de las entrañas del ser extradimensional había un remolino que conducía a un centro oscuro. Se rumoreaba que este remolino conducía al propio mundo y universo de Waru. En cuanto a sus poderes, descrito como un ser fuera del reino de la fuerza y de hecho como una especie de antifuerza, Waru fue capaz de curar a quienes estaban dispuestos a hacerlo. Sin embargo, este poder tuvo un gran coste para Waru, cuya fuerza vital se agotaría mientras curaba a otros. Debido a esto, el ser eventualmente necesitaría matar a uno de sus pacientes para reponer sus propias fuerzas.
Waru también afirmó poseer el poder de otorgarle a quien utilizó la fuerza el dominio sobre él. Headread, impulsado por su deseo de poseer poder, hizo un pacto con el Ser Dorado. Headread le proporcionaría a Waru niños sensibles a la fuerza, a quienes Waru consumiría en un intento de crear suficiente poder para abrir un portal a su propio mundo. Si Waru lograba abrir este portal, al ex procurador se le otorgaría todo el conocimiento de la fuerza. Si Waru fuera capaz de lograr esto o si simplemente estaba fanfarroneando para volver a su propia dimensión, era desconocido para todos menos para él. No fue hasta que Waru consumió a Headread que Waru pudo crear una ruptura en el continuo espacio-tiempo. Bien, pues esta ha sido la historia de Waru, uno de los personajes más poderosos y más misteriosos de todo el universo de Star Wars. Espero que os haya gustado, de ser así dejar un like, un comentario y compartir el vídeo por las redes sociales. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.